Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pediros disculpas por este pequeño retraso a la hora de empezar nuestro webinario de LawyerPress. Hoy estamos inaugurando el curso el año 2018 y vamos a iniciarlo con un webinario sobre los sistemas de gestión de compliance, que lo realizamos, lo transmitimos desde la sede de Thomson Reuters en España, en Madrid, y lo realizamos con Thomson Reuters y con Juris Register. Un poco el planteamiento es explicar desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de los abogados que me acompañan a la derecha y de la parte técnica, cómo deberían ser los modelos de gestión de compliance. Me acompañan y por orden de intervención Javier Puyol, que es el director de Puyol Abogados y Partners, que es especialista en compliance y tiene una dilatada experiencia. Además ha sido magistrado y ha sido director de la asesoría jurídica del BBVA, y él nos va a comentar un poco cuál es la visión del compliance relacionándolo con el área jurídica y con el mundo de la empresa. Después Daniel Blanco, que es socio director del área jurídica de Audalia Nexia, que nos va a explicar un poco más cómo se realizan las implantaciones de los sistemas de compliance en una organización. Ellos son la parte legal del webinario y los dos obviamente son abogados en ejercicio. A mi izquierda está Olga Rivas, que es la directora técnica de Juris Register, que nos va a explicar cómo estos sistemas de gestión del compliance deben ser certificados, la conveniencia de certificar los sistemas de gestión. Hay una incidencia. Olga tiene una amplia experiencia en las certificaciones de compliance de acuerdo a la UNE 19601. Y por último, Jaime Barbero, que nos va a explicar cómo las herramientas tecnológicas nos ayudan a gestionar los sistemas de compliance, y nos explicará también un poco cuál es la herramienta que Thomson Reuters aporta a la gestión del compliance. Entonces, como vamos con un cierto retraso, voy a dar paso a Javier. Sí, que antes quería anunciar que las ponencias van a ir todas seguidas, sin admitir preguntas, por una cuestión de tiempo y de efectividad. Y al final del webinario atenderemos a las preguntas que nos enviéis a través de la plataforma. Pues Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es un honor estar aquí en esta webinar compartiéndolo con ustedes y con los ponentes que me acompañan. Bien, yo tengo mi papel, quería analizar fundamentalmente la revisión mucho más empresarial del modelo de compliance, y no solamente desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, que seguro será abordado por diferentes ponentes a lo largo de estas intervenciones, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el compliance está a caballo entre dos mundos, el mundo de la jurisdicción y el mundo de la empresa. No es solamente una cuestión de orden jurídico-penal, sino que tenemos que tener en cuenta también que el compliance tiene que suponer una capacidad de mejora, tiene que suponer un influjo de valores para el mundo de la empresa, y que la empresa evidentemente tiene que tener un reporte más allá que la estricta consideración jurídico-penal. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces los valores del Código Penal son valores efímeros. Yo les plantearía, por ejemplo, algo curioso, ¿no? Y es ver las reformas que ha habido del Código Penal desde el año 1995 y la cantidad, cómo se van modificando los tipos, etcétera. Por eso yo creo que es importante asentar el modelo de compliance en algo más sólido que solamente el Código Penal, y eso fundamentalmente pensar en el mundo de la empresa, pensar en la responsabilidad social empresarial. Entonces yo por eso les quiero proponer un compliance que esté a caballo entre el mundo de la jurisdicción y el mundo de la empresa. Tenemos que tener en cuenta que es obvio que el compliance nos exige el conocimiento de la normativa de cumplimiento. Cuando hablamos de compliance en castellano estamos hablando de cumplimiento normativo, significa un cumplimiento de la normativa vigente, un cumplimiento que en el seno de las empresas lleva, yo creo que, tres aspectos muy diferenciados. Un aspecto transversal, que es aquella normativa que es de directa aplicación al mundo de la empresa, con independencia del sector económico donde la empresa se encuentre.
Estamos hablando también de una legislación de naturaleza vertical, que es aquella que regula específicamente ese sector económico donde la empresa está desarrollando toda su actividad. Y en tercer lugar, y yo creo que esto va cobrando cada día más importancia, y más importancia sobre todo al compliance, es la normativa interna que regula el funcionamiento de la empresa. Cada día tenemos que darnos cuenta que el compliance es objetividad, es establecer un patrón de conducta con independencia de las subjetividades en el funcionamiento de la empresa, estableciendo normas de tal manera que todo el mundo sepa cómo tiene que actuar, donde los principios de confianza pierdan su eficacia porque haya una obligación normativa interna de cómo funcionar. Bueno, pues el compliance, el cumplimiento normativo, no es solamente penal, repito, tiene unas connotaciones de cumplimiento normativo global e interno enormemente trascendentes y tenemos que valorarlas a la hora de hacer cualquier tipo de planteamiento en esta materia. Muchas veces estamos hablando de cumplimiento normativo, de cumplimiento legal, de cumplimiento penal, pero nos olvidamos fundamentalmente quién es el sujeto que tiene que recibir todos los beneficios derivados del compliance, que es la propia empresa. Muchas veces estamos haciendo compliance y no conocemos la cultura corporativa de la empresa, no conocemos la historia de la empresa, no conocemos las relaciones internas en las cuales la empresa desarrolla toda su actividad. Y es importantísimo, tan importante conocer la normativa vigente en materia de compliance, como también conocer internamente el funcionamiento de esa empresa a efectos de poder adaptar de una manera tipo sastre el vestido del compliance a ese tipo de persona. Si estamos hablando de cumplimiento normativo y estamos hablando además de conocimiento de la empresa, yo les propondría también una tercera posibilidad, y es vamos a exigir valores éticos, valores de comportamiento en el funcionamiento de la empresa. Y esto solamente lo vamos a encontrar a través de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que una idea que tenemos que tener muy clara antes de comenzar a plantearnos hacer compliance es que compliance no es foto. Y desgraciadamente nos encontramos con que muchos empresarios hacen sus deberes en materia de compliance o creen que haberlos hecho mediante la elaboración de un simple documento que pasa a engrosar pues el conjunto de las librerías cobrantes en cualquier tipo de empresa. Compliance, insisto, no es foto, es vídeo, es una sucesión continua de imágenes que reflejan la voluntad real y efectiva de una empresa por llevar a cabo un cumplimiento normativo de sus obligaciones de manera real y efectiva. Por eso yo creo que es muy importante tener en cuenta que no podemos hablar de un compliance secuencial, estamos hablando de un compliance básicamente basado en un mantenimiento de esos valores, de esos principios a lo largo del tiempo. Muchas veces hacer ese documento e intentar al cabo de los años presentárselo a un juez carece de eficacia porque evidentemente no refleja la situación real de la empresa. La empresa es un ser vivo, es un organismo vivo que necesita ir actualizándose a través de las decisiones que va tomando en cada momento, y esas decisiones tienen que ser perfectamente alineadas, tienen que ser perfectamente coherentes con los valores de compliance. Yo creo que tenemos que plantearnos, por tanto, qué finalidad queremos con el compliance. Simplemente el tener ese documento para que en un determinado momento tengamos que aportarlo a un juez, o por el contrario queremos buscar elementos mucho más ambiciosos, y es buscar la mejora en el funcionamiento de esa empresa en todos sus ámbitos, en todas sus líneas de actividad. Por tanto, yo creo que es muy importante a la hora de determinar la finalidad que queremos llevar a cabo con ese compliance, es simplemente cumplir una finalidad formal o verdaderamente que ese compliance tenga una finalidad alternativa. Cuando hablamos de compliance estamos hablando de muchas cosas. Podemos estar hablando simplemente de un primer nivel, del artículo 31 bis al que he prometido prácticamente no me iba a referir en toda mi intervención, precisamente porque lo van a tocar con más enjundia el resto de mis compañeros, pero tenemos que tener en cuenta que además de establecer un mapa legal de riesgos, un código de conducta, un canal de denuncias, es mucho más. Y eso mucho más significa, por ejemplo, la posibilidad de establecer controles proyectados en el tiempo que efectivamente traten de mantener, de adecuar los planteamientos de compliance durante toda la vida de la empresa. Estamos hablando de mantenimiento, por tanto, estamos hablando incluso más que de actualización, de un mantenimiento. Tenemos que hablar también, dentro del ámbito del compliance, la defensa jurídico-procesal de la empresa. Una de las finalidades básicas del compliance es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y tenemos que plantearnos toda la estrategia derivada de cualquier tipo de imputación que se pueda producir como consecuencia de todo ello. Pero compliance es mucho más. Por ejemplo, compliance es también vertebración normativa. Tenemos que aprovechar el desarrollo de un modelo de compliance precisamente pues para generar una normativa interna
que mejore la eficacia y el funcionamiento global de cualquier tipo de empresa, en temas tecnológicos, en temas corporativos, en temas logísticos, en temas comerciales, y es una magnífica oportunidad precisamente para llevar a cabo todo ello. Y compliance también yo creo que es formación, es cultura. No podemos establecer un compliance simplemente a base de decreto ley, tenemos que establecer una cultura de cumplimiento, una cultura de compliance a través de un desarrollo de formación entre todas las personas que integran, la persona jurídica que integran la empresa. Yo creo que también es muy importante que seamos conscientes que establecer un modelo de compliance, el modelo de compliance que tenemos a veces no responde a la realidad del tejido empresarial de nuestro país. No hay que olvidar que estamos hablando de aproximadamente un 95% de pequeñas y medianas empresas y que evidentemente la aplicación de ese modelo pues presenta serias dificultades en la práctica. El modelo de compliance es un modelo ideado de los problemas surgidos por las grandes multinacionales norteamericanas de la última década del siglo XX y es un modelo que traspuesto pues evidentemente es de fácil aplicación a grandes empresas, dentro de la facilidad que evidentemente puede ser el reunir pues, un inmenso número de trabajadores o una complejidad estructural. Pero si ese modelo lo queremos transponer a pequeñas y medianas empresas, surge otro tipo de aplicación, otro tipo de complejidad, y es que evidentemente las empresas pequeñas no están preparadas para el modelo de compliance que se encuentra en este momento previsto en el Código Penal y presenta muy serios problemas de aplicación. Yo, como experto en compliance, como profesional de compliance, una de las cosas que siempre recomiendo es que cuando un hacedor de compliance se dirige a una pequeña y una mediana empresa, tiene que cambiar el chip, tiene que adaptarse precisamente a esa estructura limitada de ese tipo de empresas, precisamente para hacer un modelo de compliance que efectivamente sea eficaz en el funcionamiento de la misma. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos conscientes en esa adaptación del modelo de compliance a las pequeñas y a las medianas empresas. Y yo quería también plantear un tema que a mí me parece trascendente. En este país pensamos que por la amenaza de la sanción, por la amenaza de la represión, porque encontremos normas que que conllevan penas de cualquier tipo, evidentemente un régimen jurídico va a tener una fácil y pronta aplicación. Yo les quiero plantear, por ejemplo, el régimen de la protección de datos. En la protección de datos, desde la LORTA, desde el año 92, pues evidentemente tenemos una normativa que lleva consigo normas de carácter sancionador. Y sin embargo, si vemos, por ejemplo, la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos, nos damos cuenta que ese cumplimiento se produce a rochones, se produce de manera muy fraccionada. Hay grandes núcleos donde hay un alto nivel de cumplimiento, pero hay zonas donde todavía ese cumplimiento brilla por su ausencia, o brilla limitadamente por su ausencia. ¿Qué ocurre? Que estamos empeñados en transmitirle al empresario que el compliance es sanción, y yo creo que eso es un error. Las normas represivas nunca son una patente de corso del éxito de la implantación de una cultura. Es simplemente un modo de difundir la coercibilidad de la norma como un argumento para su cumplimiento. Yo creo que tenemos que ir hacia otro criterio que es mucho más eficaz. Desde luego, mi experiencia con abogados, con pequeños empresarios, yo creo que lo que me demuestra es que cuando tú les dices, bueno, es que el Código Penal establece normas y no se cumple esto, y te dices, sí, bueno, pero hay otras normas como prevención de riesgos laborales, como protección de datos, como he tenido la ocasión de decir antes, y se cumplen, bueno, a veces sí, a veces no. Por lo cual hay que buscar otro criterio, y ese otro criterio es la contratación. Yo creo que le tenemos que transmitir al empresario que efectivamente el cumplimiento de la normativa en materia de compliance tiene algo más que la mera sanción, tiene algo que afecta al bolsillo, que es la contratación. Es decir, si yo soy un empresario y quiero vender mis bienes y servicios a una empresa de mayor tamaño, a otras empresas, lo que me voy a encontrar es que la cultura de cumplimiento me va a exigir que yo tenga los deberes hechos en materia de compliance. Con lo cual, este argumento económico, en el sentido de que si yo tengo efectivamente hecho toda una política de compliance y la cumplo y lo puedo acreditar que ese cumplimiento es real y efectivo, evidentemente tengo mucha más facilidad para tener un enorme desenvolvimiento dentro del mercado, más que si efectivamente yo no lo tengo hecho, tengo un cumplimiento absolutamente formal en materia de compliance. Por tanto, yo creo que tenemos que inducir precisamente hacia otros criterios, y esos criterios son la contratación antes que la sanción. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir en materia de compliance, ¿no? Entonces, por tanto, yo me quedaría como primera idea que me gustaría transmitirles es decir, no nos centremos en ese carácter represivo sancionador de la norma, veamos más en un tema
en un tema constructivo, en un tema de negocio. En segundo lugar, yo también creo que es importante hablar de la estructura empresarial. Cuando hagamos un modelo de compliance tenemos que ser conscientes de que efectivamente podemos replicar el modelo de una empresa a otro. Pero aunque la estructura empresarial sea exactamente la misma, lo que tenemos que tener muy presente es que la cultura corporativa, el modo de funcionar, los valores que esa empresa puede defender en un determinado momento en el mercado y en su funcionamiento son distintos, por lo cual tenemos que intentar adaptar por todos los medios el modelo de compliance precisamente a esa realidad de la estructura empresarial, porque la visión y la misión de la empresa muchas veces no coincide y tiene unos planteamientos totalmente distintos, ¿no? Yo creo que también es muy importante, cuando hablamos de compliance, plantearnos dónde termina y dónde comienza esta responsabilidad. ¿Cuál es el parámetro de funcionamiento de la empresa? Muchas veces pensamos que solamente lo que hace la empresa de manera directa, de manera individualizada, es lo que determina el funcionamiento del compliance o lo que determina la responsabilidad, la posible responsabilidad en materia de compliance. Hay que valorar, por ejemplo, también que muchas veces ese perímetro es un perímetro discutible. Estamos hablando, por ejemplo, de solamente empleados, solamente vamos a afectar en nuestro perímetro de compliance a los empleados, vamos a afectar a los accionistas, vamos a afectar a los proveedores, vamos a afectar al público en general. Son cuestiones que son enormemente relevantes a la hora de la determinación del compliance, porque fundamentalmente en función de ese perímetro podemos asumir un tipo de responsabilidades u otras. Yo vengo citando un ejemplo que a mí me parece significativo porque me ha hecho aprender mucho, y es la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad civil subsidiaria derivada del delito. Estamos hablando de temas civiles, no temas penales, ¿no? Pero es enormemente curioso estudiar esa jurisprudencia porque nos demuestra cuándo una empresa tiene que responder por actos de terceros. Por lo cual es enormemente importante que la empresa se plantee fundamentalmente con proveedores establecer unos procesos de selección de proveedores que sean adecuados, que sean lógicos, que sean razonables, pero fundamentalmente también por una razón puramente egoísta. Lo que quiere la empresa es que no existan actos de terceros realizados en su nombre que al final le puedan incriminar desde el punto de vista jurídico-penal o simplemente sobre la base de cumplimiento normativo. Creo que, por ejemplo, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos es enormemente significativa cuando el responsable del tratamiento tiene que escoger un encargado de tratamiento. Antes era un valor jurisprudencial y en este momento es un valor legal. Es decir, ese responsable del tratamiento tiene responsabilidad por lo que hagan los terceros. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, protección de datos puede ser un valor incardinado en el artículo 197 del Código Penal. Por lo cual, yo creo que es un elemento también muy importante. Si todas estas razones no fueran suficientes, pues yo creo que, por ejemplo, otro elemento importante es, ¿qué opina el mercado? ¿Qué opinan los consumidores? ¿Qué opinan las instituciones financieras de que tengamos hecho un modelo de compliance, ¿no? Yo creo que hoy en día el modelo de compliance, sobre todo como un elemento de responsabilidad social empresarial, como un elemento de responsabilidad social corporativa, es un valor absolutamente indelegable, inescrutable por parte de los mercados, por parte de los consumidores. Los consumidores quieren empresas socialmente responsables, socialmente cumplidoras de la normativa y, por tanto, yo creo que es enormemente valioso el tener hecho los deberes en materia de compliance para cualquier tipo de persona jurídica, ¿no? Cada día se está poniendo más de manifiesto, por ejemplo, por parte de instituciones, por ejemplo, instituciones financieras, lo decía antes, ¿no? Probablemente las instituciones financieras solo empiezan a ser selectivas con relación a sus relaciones con las empresas en función precisamente del nivel de cumplimiento que las mismas tienen. Y ya para terminar y ser respetuoso con el tiempo, pues yo creo que en definitiva el modelo de compliance yo creo que tiene dos planteamientos muy valiosos para un empresario. Primero es un reforzamiento sin lugar a dudas del clima ético que existe dentro de la empresa. Y yo creo que es muy importante que lo asumamos, es decir, los valores de respeto al medio ambiente, a la igualdad de género, a la conciliación de la vida personal y familiar, a la ausencia de corrupción, son valores que necesariamente constituyen el pilar del compliance, pero no por el compliance, sino por la responsabilidad social que tiene que mantener esa empresa y el clima ético que tiene que hacer gala esa empresa de cara a los mercados, a los consumidores y a cualquier tipo de organizaciones sociales. Y al mismo tiempo, y que con esto termino, yo creo que el compliance aporta un elemento de inteligencia y es un reforzamiento del poder de control del empresario sobre toda su organización. Al estar reglada el funcionamiento de la empresa, al existir un compromiso de cumplimiento por parte de todos los trabajadores, accionistas, proveedores, de una serie de valores,
pues evidentemente lo que estamos haciendo es reforzando el papel del empresario y que el empresario efectivamente tenga un mayor control sobre el funcionamiento de la empresa. Y con esto pues... Muchas gracias, Javier, por darnos esta visión general del compliance, y sobre todo yo creo que nos deberíamos quedar con esa idea de la cultura, ¿no? La cultura del cumplimiento y la cultura de la organización. Daniel. Bueno, pues muchas gracias. Agradecer en primer lugar la invitación que me han dirigido y bueno, lo primero decir que coincido plenamente con la exposición que ha hecho Javier respecto de las ventajas y argumentos que apoyan el implantar un modelo de compliance. Yo voy a intentar ser un poco prosaico en este aspecto y me voy a dirigir más a los aspectos prácticos que en la experiencia personal, en la implantación y verificación de sistemas de compliance he vivido en los últimos años. Es verdad que a raíz de sobre todo de la interpretación de la modificación legislativa de la Ley 1/2015 por las sentencias, fundamentalmente la del Pleno del Supremo de febrero de 2016 y las posteriores y las circulares de la Fiscalía General del Estado, hemos superado un clima de incertidumbre que teníamos todos aquellos profesionales y empresarios que se dedicaban a estos temas, porque no teníamos muy claro por dónde iniciar y por dónde implantar estos proyectos. Pero bueno, estas directrices se van aclarando, vamos teniendo unas ciertas guías y creo que en este sentido tanto la norma, la ISO 19600, como fundamentalmente la UNE 19601 contribuyen a guiarnos y a indicarnos por dónde deben de ir este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, fundamentalmente, como ha dicho Javier, es fundamental que el empresario, que la empresa, que la organización se plantee ese compromiso, porque tiene que partir de la alta dirección y del órgano de gobierno con una política de cultura de cumplimiento que al final se va a plasmar en un modelo de compliance, ya sea compliance limitado al ámbito penal de los riesgos penales o bien sea un sistema de compliance general, normativo. Y en ese sentido también tenemos que tener en cuenta, y coincido también totalmente con el planteamiento de que la realidad de la empresa española no es la que en muchas ocasiones nos encontramos en las exposiciones, charlas y conferencias a las que asistimos, porque estamos hablando fundamentalmente de grandes empresas que ya tienen una larga tradición y experiencia en la implantación de modelos de control y de cumplimiento. Estamos hablando de una pyme, y fundamentalmente más mediana que pequeña, que queda, yo, a mi juicio, excluida de estos modelos hoy por hoy, en los que existen necesidades de mejorar procedimientos, de establecer controles, de tener una debida diligencia, y que, como también se decía anteriormente, el compliance va a permitir estructurar y organizar la empresa internamente. Definiremos, por tanto, el alcance que queremos darle y planteándonos estrictamente un modelo de compliance penal en el que vamos a valorar este tipo de riesgos. Voy a intentar entrar en materia hablando exclusivamente de aquellas fases que entendemos que son necesarias en la implantación de cualquier proyecto. En primer lugar, y para mí quizás la más importante y significativa, es la fase de análisis de riesgos. ¿Y por qué es la más determinante? Porque al final va a ser la base sobre la que vamos a tener que poder acreditar en su día cuál es ese análisis interior que ha hecho la empresa respecto de sus actividades y de sus posibles riesgos. La fase de identificación, análisis y valoración de los riesgos penales, que se va a traducir en la elaboración de un mapa de riesgos, requiere de una determinada metodología, y yo en este sentido soy muy partidario de trabajar conjuntamente con consultores en este sentido, de utilizar una metodología en la que se sustente el análisis de los riesgos. Es fácil establecer las consecuencias, lo que denominamos el impacto que puede tener un determinado incumplimiento. No es tan fácil, y menos aún en términos de graduación, establecer cuáles son las posibilidades, las probabilidades de ocurrencia de un determinado riesgo. Y aquí tenemos que intentar seguir y documentar adecuadamente esa metodología. Es también necesario que analicemos y estudiemos la empresa internamente, desde la alta dirección, desde el órgano de gobierno, desde la toma de decisiones que se adoptan por hasta los procesos, con todo detalle, no solamente los departamentos financieros, de asesoría jurídica o recursos humanos, sino también en todos aquellos procesos de negocio, en la operativa del día a día, y eso requiere que nos entrevistemos, que analicemos y que nos reunamos con los distintos responsables de las áreas de negocio y analicemos con ellos conjuntamente cuáles son sus procesos, cuáles son sus formas de actuación y dónde pueden surgir riesgos de todo tipo. Una vez realizada esa identificación de los riesgos penales, que nos van a permitir establecer cuál es el riesgo inherente y, sobre todo,
¿Qué riesgos debemos excluir? Esta parte quizás puede ser más sencilla porque dentro del catálogo de delitos que pueden dar lugar a la responsabilidad de la persona jurídica ya sabemos que hay una serie de tipos penales que encajan más en las tramas de crimen organizado y evidentemente es muy probable que estos delitos puedan ser descartables, pero no a lo mejor todos, y desde luego en aquellos que tienen que ver más con la operativa de negocio de cualquier empresa, ahí es donde tenemos que incidir muy mucho en analizar las distintas conductas y ver cuáles de ellas podrían tener una mínima probabilidad de ocurrencia. Como digo, establecido el mapa de riesgos y por lo tanto ese riesgo inherente o esos riesgos inherentes, debemos de analizar, y este es también un aspecto clave, cuáles son los controles financieros y no financieros que la empresa tiene establecidos para poder mitigar, reducir esos riesgos inherentes. Y esto es importante porque las empresas, y en muchos casos de todas las pymes, adolecen de procedimientos formalizados o de controles establecidos. La empresa tiene su forma de operar y habitualmente será una forma más o menos correcta, pero lo que no suele existir es un procedimiento, y menos aún formalizados por escrito, en los que se establezcan cuáles son los do y los don'ts que los empleados y colaboradores tienen que seguir en su dinámica del día a día. Y esto es importante porque al final formalizarlo supone permitir poner en claro cuáles son los procesos y que toda la organización sepa exactamente y en todo momento cómo tiene que actuar. Estos controles y la revisión de los mismos para analizar cuál es la fortaleza de los mismos, por esencia un control para que sea realmente fuerte debería de poder mitigar en su totalidad el riesgo que intenta justamente reducir, pero esto no es siempre así y a veces consideramos que, por ejemplo, una mera supervisión por parte de diferentes áreas en la parte financiera puede ser suficiente para mitigar un riesgo tributario o un riesgo de otro tipo, y esto no siempre es así porque luego al final en la dinámica de la empresa esos controles muchas veces no se aplican tal y como están pensados. Y pongo un ejemplo concreto: si nosotros tenemos un nivel de supervisión en el que las órdenes de pago, una vez aprobadas las facturas que la empresa recibe, tienen que emitirse por una persona utilizando claves electrónicas, pues no es infrecuente que al final la persona que realmente está realizando la operativa concreta de realizar los pagos no sea la persona autorizada, sino que sea una persona delegada que conoce esas claves y que en defecto de la presencia o no del responsable de efectuar los pagos, pues al final es el que la realiza. Y por lo tanto estamos pensando que tenemos un control que mitiga ese riesgo cuando lo cierto es que no es así, al contrario, lo incrementa. Analizado en base a esos controles cuál es el riesgo residual que finalmente la organización tiene respecto de los riesgos analizados, bueno, ya tendremos ese mapa elaborado y a partir de ahí tendremos que establecer un plan de actuación, lo que denominamos el plan de mejoras. Ese plan de mejoras tiene que tener fechas, tiene que tener prioridades, hay que priorizar lógicamente los riesgos más relevantes y fundamentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Código Penal en el artículo 31 bis para cumplir con lo que es el modelo de prevención y detección de delitos y, en segundo lugar, para poder acreditar que estamos actuando mediante un plan de medidas correctivas para reducir esos riesgos. Como digo, el plan de mejoras tiene que tener asignadas fechas razonables, no podemos pretender, es fácil establecer una fecha concreta y breve para formalizar un código de conducta o una determinada política, por ejemplo, de selección de proveedores, pero no es tan fácil establecer un plan de formación que tiene que llegar a toda la organización, que tiene que ser diseñado específicamente para las distintas áreas de la empresa y que va a llevar probablemente un periodo mucho más largo de ejecución. Y además hay que asignar, y esto es importante porque es una carencia que también observamos habitualmente, tiene que asignar roles, lo que llamamos propietarios del riesgo, para determinar quiénes van a ser los responsables de ejecutar y de llevar a cabo ese plan de mejoras. Una vez establecida el plan de mejoras, iremos a la parte formal. La parte formal tiene que ver con la designación del órgano de cumplimiento, ya sea individual o sea colectivo. Aquí siempre nos encontramos en las implantaciones, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, con el problema de determinar quién va a ser la persona sobre la que va a recaer esa función, porque en muchas ocasiones es una persona de la organización que ya está desarrollando otras funciones, que no tiene una preparación previa para asumir este cargo, que necesita formación y que necesita desde luego que se le doten de los medios materiales, económicos, humanos para poder desarrollar la función. No puede pasar por la mera designación formal del órgano de gobierno y pensar que con esto ya tenemos un compliance officer que va a poder realizar sus funciones con el debido nivel de autonomía y de responsabilidad y sobre todo de formación. Iremos también a la definición del canal de denuncias. Este es un aspecto clave y que además en
nuestras empresas y quizás por la mentalidad propia que mantenemos frente a los países anglosajones, de donde surgieron inicialmente los proyectos y los modelos de compliance, nos encontramos con el grave problema de que no tenemos una mentalidad proclive a la denuncia, y menos aún si esto lo ligamos a la percepción del riesgo que tengo si en mi empresa y en mi estructura denuncio un determinado comportamiento o situación irregular, dando por sentado que eso va a ser objeto de represalias posteriores y que con toda seguridad, por mucho que defendamos la confidencialidad y el anonimato, vamos a tener que enfrentarnos a una posible conducta de represalia, si es que de verdad esa situación al final es veraz y tiene consecuencias. El problema del canal de denuncias empieza a solventarse en muchas ocasiones con la externalización y la gestión del canal de denuncias. Bueno, yo creo que todas las fórmulas son válidas siempre que evidentemente se facilite y se asegure esa mínima confidencialidad y probablemente en un futuro inmediato el anonimato, y que se den los medios de investigación y de averiguación suficientes al Compliance Officer para que realmente pueda determinar el alcance de esa posible conducta que se nos plantea por un posible incumplimiento. Y además el canal de denuncias, desde mi punto de vista, tiene que ser preventivo, tiene que facilitar la comunicación de consultas y de anticipar aquellas situaciones en las que los miembros de la organización se pueden encontrar en situaciones en las que requieren el apoyo y el asesoramiento y la decisión por parte, no ya solamente del Compliance Officer, puede intervenir otros ámbitos de dirección de la organización, para determinar si su actuación es correcta o no correcta o si se encuentra ante una situación que debe ser objeto de estudio. Hablo, por ejemplo, de situaciones de conflicto de interés o que pueden tener que ver con otro tipo de actuaciones y que pueden generar riesgos dentro de la organización. Este ámbito de la protocolización, coincido también con Javier, no solamente se tiene que limitar a la elaboración de un código ético, está muy bien establecer principios y valores éticos que las empresas claramente deben de compartir, pero tenemos que descender al ámbito de las conductas y de las políticas, porque aquí es donde realmente vamos a realizar una labor mucho más didáctica de informar, de formar y de concienciar a la organización de cuáles son aquellas prácticas y conductas que la empresa no solamente permite, sino que quiere favorecer, y por el contrario, cuáles son todas aquellas que quiere impedir y limitar en su seno. Las políticas deben de formalizarse, las políticas deben de darse a conocer, hay que establecer, cada vez es más habitual, políticas anticorrupción, políticas de regalo, actuaciones ante situaciones de conflicto de interés, homologación de proveedores. Son muchas y diversas las políticas en función de la actividad de la empresa que tenemos que analizar y que tenemos que formalizar adaptándolas al caso concreto. Y finalmente llega, yo creo que la parte más relevante, que es la que tiene que ver con la verificación, con el famoso vídeo y no la foto que supone el implantar un sistema de gestión de compliance. Efectivamente es importante que no nos quedemos simplemente, y sucede también a menudo, que las empresas implantan un modelo de compliance, se quedan en la parte formal y no siguen trabajando, y tienen que trabajar en dos vías. Una de ellas es la de la formación y concienciación, que ya he dicho que es fundamental. La organización, no solamente a nivel de alta dirección, de mandos intermedios, tienen que conocer cuáles son las políticas y directrices de la empresa, sino que hasta el último de los empleados, de los colaboradores externos, pensemos también en que esto hay que extenderlo a los grupos de interés con los que la empresa se relaciona, tienen que conocer cuál es el ámbito y las reglas de juego que la empresa tiene establecidas. Y ese aspecto es formación y es concienciación. Y en segundo lugar, tenemos que partir de la verificación y de la mejora continua del modelo. Si hemos establecido un plan de mejora, si hemos verificado y queremos acreditar la debida diligencia por parte del Compliance Officer y de los miembros de dirección del plan de mejora y del plan de compliance, tenemos que ser capaces de evidenciar y de demostrar que estamos trabajando en mejorar los controles, en mejorar las políticas, en analizar cuáles son los riesgos que la empresa está soportando y si estos han variado por el cambio regulatorio, por la modificación de las actividades, por situaciones de fusiones. Son muchos los aspectos que pueden variar el mapa de riesgos que hemos hecho inicialmente, y tenemos que estar en condiciones de poder evidenciar con el paso del tiempo que efectivamente la empresa está actuando con esa debida diligencia. Hay otros aspectos que son discutibles, como la implantación de los sistemas disciplinarios, que suelen dar problemas, y algunos otros aspectos, pero que eso los podemos tratar más en concreto si surge alguna pregunta al respecto. Bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, después de esta visión que nos han ofrecido Daniel y Javier sobre el aspecto legal de los sistemas de gestión de compliance,
muchas veces nos surge la duda de cómo sabemos que esos sistemas de gestión que hemos implantado tienen una cierta garantía y cómo sabemos que esos sistemas de gestión van a ser eficaces y se mantienen durante el tiempo. Para eso surge la visión que nos va a explicar Olga de una empresa auditora y certificadora. Pero Olga lo va a explicar mucho mejor que yo. Muy bien, pues como dice Carlos, soy Olga Rivas, la directora técnica de los Reyes de Certificación, que somos una organización que nos dedicamos a la certificación de sistemas de gestión. Utilizamos una metodología que no solamente hacemos auditorías de conformidad o auditorías de eficacia, sino que hacemos auditorías de capacidad. Lo que queremos ver es que si esos sistemas de gestión son capaces de implantar las estrategias de la organización. No solamente cumplir con una serie de requisitos, ¿no?, que está muy relacionado con todo lo que hemos venido hablando los ponentes anteriores sobre la cultura, ¿no?, la evaluación de la cultura. Claro, esto lo podemos hacer, bueno, porque necesitas auditores conocedores de los riesgos específicos de los sectores, de los mercados y de la legislación. El Lloyd's Register hemos aprobado por la norma UNE 19601 porque garantiza que cumple con los requisitos del sistema del Código Penal, pero también está basado en una norma internacional y pensamos que nuestros clientes que se quieran certificar en esta norma van a poder operar en mercados internacionales de acuerdo con las normas establecidas. Adicionalmente, esta norma es compatible con otros sistemas de gestión existentes como ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 de seguridad de la información, OSAS 18001. Tienen una estructura que es compatible con esos modelos y por lo tanto más fácilmente implantable. En mi intervención trataré tres temas. El primero, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es el proceso de auditoría? El segundo, los beneficios de la certificación. Y el tercero, qué desviaciones, no conformidades o oportunidades de mejora solemos encontrar en las auditorías de sistemas de gestión de compliance con UNE 19601. Vamos a empezar con el primero, que es cómo es el proceso de auditoría. En estas auditorías tienen una diferencia del resto de sistemas de gestión que auditamos, ¿no? Necesitamos hacer una revisión de la evaluación de riesgos y de los controles implantados por las organizaciones en oficina, porque, claro, los riesgos penales son muy amplios y cubren grandes sectores de la organización. Por lo tanto, necesitamos tener un equipo auditor que sepa específicamente de esos riesgos en concretos aplicados a esa organización. Por lo tanto, necesitamos analizar para cada caso cuál es el equipo auditor ideal para poder hacer estas auditorías que hablamos de capacidad. Los procesos de auditoría normalmente tienen ciclos de 3 años, como es este caso, ¿no? O sea, empieza con una auditoría inicial, si es positivo se emite el certificado y ese certificado tiene una duración de 3 años y por lo tanto hay 2 visitas anuales de mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a empezar por la auditoría inicial. La auditoría inicial tiene 2 etapas, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 está dedicada a la revisión de la documentación y la planificación de la fase 2. Y la fase 2 es la auditoría en sí mismo, la auditoría en los departamentos para ver la implantación de esa cultura de compliance. ¿En qué consiste la fase 1? La fase 1 consiste en confirmar que el sistema de gestión de compliance de la organización primero cumple con los requisitos de UNE 19601 y en segundo lugar que es apropiado y completamente ad hoc para esa organización. Es decir, que auditaremos a nivel documental todos los requisitos de la norma y auditaremos los puntos de planificación, los primeros puntos relacionados con la planificación, las políticas, el contexto, la evaluación de riesgos y qué controles se han establecido para que esos controles estén dentro de los procedimientos, ¿no? Y también veremos si están suficientemente preparados para pasar a la fase 2, si han llevado a cabo su programa de auditoría, si tienen un nivel de implantación adecuado. Podemos pedir, por ejemplo, también los planes de formación, no para solicitar los registros o hacer las entrevistas, pero sí para saber que el nivel de implantación es adecuado para pasar la fase 2. También prepararemos el plan de auditoría ya específico para la fase 2 y confirmaremos que el equipo de auditor asignado es el correcto. ¿Quién suele estar en esta auditoría? Pues suele estar, ¿quién suele ser el sufridor? Pues suele ser la persona de compliance y también la alta dirección, porque necesitamos que nos explique
cuál es la estrategia de la organización en temas de compliance. Muy bien, vamos a pasar a la fase 2, que es la auditoría inicial, ¿no? Ya tenemos entre la fase 1 y la fase 2 suele pasar entre 1 mes y 3 meses. El plazo máximo permitido es 3 meses y el plazo mínimo es 1 mes. Esto lo elige el cliente en función de los resultados que ha tenido en la auditoría, ¿no? En función de, porque tiene, como consecuencia de la fase 2, se hace un informe de auditoría con una serie de debilidades que se deben corregir y se espera, lo primero que se hace cuando se empieza con la fase 2 es revisar las acciones correctivas que se han tomado para esas debilidades que se han detectado. Entonces hay cierta flexibilidad en el plazo que separa la fase 1 y la fase 2. Entonces, en la fase 2 lo que se van a auditar ya es la implantación de los riesgos específicos, de cuál es el nivel de cumplimiento de objetivos, de cuál es la eficacia de la formación, de que se están haciendo los controles, que cuando los controles no dan los resultados esperados se toman acciones, que se hacen las auditorías internas, que se abren acciones correctivas de mejora en cada uno de los departamentos. Y en esta fase ya se auditan a todos los departamentos que tengan riesgos que sean mayores que bajos, según dice la norma, ¿no? Riesgos que sean riesgos penales significativos y que necesiten controles. Entonces los interlocutores pues pueden ser desde el órgano de gobierno hasta la alta dirección, compras, recursos humanos, comercial y cualquier departamento que tenga un riesgo, pues no sé, por ejemplo, una empresa de seguridad alimentaria, ese es un riesgo penal. Entonces también habría que ver cómo se gestiona ese aspecto. Muy bien, entonces esta visita concluye, la visita de auditoría concluye con una reunión de cierre en la que se deja un informe que se exponen los resultados de la visita con la evaluación y se deja un informe que puede haber una serie de no conformidades y de puntos fuertes, ¿no? Si las no conformidades son mayores, se esperan unas acciones correctivas que tienen que ser verificadas antes de realizar la recomendación del certificado. Si las no conformidades son menores, se espera simplemente un plan de acciones correctivas que se verificará su implantación en la siguiente visita. Hay una revisión técnica en las oficinas, o sea, una comisión independiente de la entidad de certificación revisa que todo se ha llevado a cabo correctamente y se emite el certificado. Y a partir de allí, en el año siguiente, los 2 años siguientes, se realizan las visitas de mantenimiento. El objetivo de las visitas de mantenimiento es comprobar que el sistema de gestión sigue estando implantado y que mejora, que las herramientas de mejora, o sea, que no es un sistema estanco, sino que cada vez hay una serie de objetivos que se van llevando a cabo, unos objetivos de mejora que son comunicados a la organización, basados en unos programas con recursos responsables y que realmente están orientados a los aspectos clave de la organización. En estas visitas de mantenimiento hay una serie de elementos que nosotros llamamos mandatorios, que siempre se revisan, que son pues, los cambios legales, la evaluación de riesgos, cómo afectados son los procedimientos, y otros que no son mandatorios, que se revisan la mitad en cada una de las visitas. O sea, que dijéramos que en estas 2 visitas de mantenimiento, al final del ciclo, hemos revisado de nuevo el sistema de gestión. Muy bien. Vamos a pasar al segundo tema, que eran los principales beneficios de la certificación. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, hay una serie de beneficios externos que se dispone de un certificado por una entidad independiente que demuestra el compromiso de la organización con el cumplimiento legal y también con los valores éticos y de responsabilidad social. Pero también hay una serie de valores internos que estas auditorías, tanto internas como externas, y esta sistemática de tener planes y llevarlos a cabo, cambian la cultura de las organizaciones, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? El objetivo de esta norma es cambiar la cultura de compliance de la organización. Y eso, claro, ayuda a las organizaciones a ser más sostenible y a ser mejor valorado por los inversores. Por lo tanto, es una ventaja competitiva que posiciona a las organizaciones como organizaciones de éxito, mejorando su imagen y las relaciones que tiene con los grupos de interés. Y por último,
trataremos de cuáles son las desviaciones más habituales en las auditorías de certificación. Las he establecido como en cinco grupos, ¿no? La primera está relacionada con el liderazgo y compromiso de la dirección y el órgano de gobierno. En las últimas revisiones de ISO 9001 y ISO 14001 se ha hecho mucho hincapié en la figura de la alta dirección, promoviendo la estrategia, incluyéndola todo lo que es el proceso estratégico en el sistema de gestión. Y la alta dirección ha adquirido un papel clave. En el caso de una 19.601 no solamente es la alta dirección, sino que es también el órgano de gobierno. Se rinden cuentas, en este caso, al órgano de gobierno, que es el que establece las políticas de compliance, y además de realizar la revisión por la dirección o la revisión por el órgano de compliance, se realiza también una revisión de todo el sistema por el órgano de gobierno. Entonces, este es un elemento nuevo que no siempre ha encajado bien en todas las organizaciones. Otro tema es el tema de las responsabilidades y las competencias. Es muy importante que las responsabilidades estén bien definidas, empezando por el órgano de compliance, que tiene que estar en el organigrama en una posición en la que tenga independencia y autonomía, pero que también sea conocedor del proceso y realmente el sistema de compliance sea un sistema que esté integrado en los procesos de negocio. Entonces, para cada organización, dependiendo del tipo de organización, hay una posición concreta en el organigrama con unas responsabilidades definidas que tienen que estar acordes con esa organización. Lo mismo para las responsabilidades y competencias del resto de la organización, que tienen, pues, por ejemplo, tanto del órgano de gobierno, la alta dirección o personas especialmente expuestas a los riesgos o de toda la organización. Cuando hablamos de esto, no hablamos solamente hablamos de competencias, no hablamos solamente de formación. La norma no requiere solamente tener unos planes de formación, sino requiere definir cuáles son las competencias para cada uno de estos puestos. Y eso nos ayudará a evaluar, cuando hablamos de competencia, hablamos de evaluación de la eficacia de esa formación, ¿no? Porque podemos hacer una formación, pero puede ser que no sea eficaz para ejecutar en su puesto de trabajo. Entonces, al definir esas competencias, nos lleva a que tenemos que evaluar esa eficacia. El tercer aspecto que me gustaría destacar está relacionado, también se ha comentado, está relacionado con el alcance del sistema de gestión. Es muy importante el contexto, porque muchas veces hay muchas organizaciones que entran directamente a los riesgos, a identificar los riesgos penales de una manera muy detallada, cuando es muy importante analizar el contexto, es decir, tener una visión de helicóptero de qué tipo de gobierno y estructura de organización tenemos. Si somos una sociedad limitada, una sociedad anónima, cuál es el reglamento del órgano de administración, si pertenecemos a una corporación, qué organizaciones dependen de nosotros, qué organizaciones tenemos control, si tenemos control financiero o control operacional, cuál es el tamaño de nuestra organización, cómo se han definido los procesos de tomas de decisiones para las compras o la relación de personas autorizadas y las características. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a enfocar el sistema, como también se ha comentado por Javier y Daniel, de una forma integral, ¿no? Esta norma nos dice que tenemos que tener un alcance que cubra un alcance objetivo y subjetivo, ¿no? Nosotros nos queremos certificar de este alcance, pero tenemos que tener en cuenta si hay socios de negocio sobre los que tenemos control. Y esos socios de negocio sobre los que tenemos control operacional o financiero tienen que tener también un sistema de gestión como el nuestro o uno que nosotros podamos controlar y que estemos satisfechos con ese sistema de gestión. Entonces, claro, si no tenemos esta visión de contexto y el alcance, es difícil que tengamos un sistema de gestión adecuado a esas necesidades. Con respecto a la identificación y evaluación de riesgos, que como decía Daniel, es el corazón del sistema, también hemos encontrado algunas debilidades, por ejemplo, es no relacionar el riesgo penal con la actividad concreta en la que se está llevando a cabo. Eso da problemas a posteriori porque una vez que ya ese riesgo se ha evaluado, se tienen que establecer los controles, ¿no? Y si tenemos la actividad concreta muy definida, podemos establecer líneas rojas de control en esas políticas o en esos procedimientos, mientras que si no está definido,
queda, vamos a decir, como ambiguo, ¿no? Entonces nosotros, claro, esperamos que, no sé, pues por ejemplo, se ha comentado la política de regalos, ¿no? Esperamos no solamente que haya un registro, sino que se definan cuáles son las líneas rojas que son aceptables para esa organización y las que no son aceptables. Entonces, si esas actividades no se definen claramente en la evaluación de riesgos, luego es muy difícil transmitirlo en los procedimientos, en la cultura, y que la gente tenga claro cuál es el nivel de aceptación por la organización de esos riesgos. Y por último, el último aspecto que también hemos encontrado desviaciones tiene que ver con las auditorías internas, que el personal que realiza las auditorías internas tiene que ser competente en la realización de auditorías de sistemas de gestión y de cambio de cultura. O sea, no son auditorías financieras o no es simplemente una persona que sea experta en compliance, sino que tiene que enfocar la auditoría de una forma que sea una herramienta de mejora para esa organización y poder conseguir la cultura de compliance, que es el fin de la implantación y certificación de esta norma. Muy bien, pues muchas gracias. Lo que hemos intentado en esta primera parte es dar un poco la sensación o dar información sobre cómo es los sistemas de compliance desde la parte legal y desde la parte de certificación que el sistema sea adecuado. Ahora Jaime, como jefe de producto del área legal de Thomson Reuters, nos va a explicar cómo las tecnologías nos ayudan a mantener este sistema que los abogados y los auditores nos han dejado perfectamente estructurado en la organización. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Lawyer Press por contar con Thomson Reuters como proveedores de soluciones tecnológicas y jurídicas, y por supuesto a mis compañeros de mesa por condensar en tan pocos minutos, de una manera tan completa, pues todo lo que es el universo compliance, cada uno desde su perspectiva. Yo seré breve para dar paso a la audiencia. Quería un poco reforzar todo lo comentado hasta ahora con la visión de la investigación de mercado de Thomson Reuters, que nos ha llevado a construir una solución global para la empresa, que es Aranza de Difusión, donde el compliance juega un papel protagonista. Si nos ponemos en el pellejo de un perfil decisor a la hora de invertir en una herramienta de estas características, en el mundo empresarial hay tres pilares clave, ¿no? El primero de ellos es la gestión del riesgo, ¿no? El corazón, como ha dicho Olga, de lo que es una herramienta de solución de compliance. Pero luego juegan también dos aspectos fundamentales, que son la productividad y el retorno de la inversión. Voy a dar unas pinceladas de lo que nos hemos ido encontrando a la hora de construir nuestra herramienta, esta investigación de las necesidades de mercado de la empresa. Partiendo de la gestión del riesgo, ¿no? A todos los niveles, por supuesto. Partimos de todo lo que ha descrito Daniel, el análisis de mapa de riesgos, los controles y tareas relacionados. Sí me gustaría incidir en que no se pueden obviar, como han dicho mis compañeros de mesa, no se debe ceñir únicamente al tema del cumplimiento penal, es decir, muchos de los riesgos tienen su germen en una fase administrativa que quizás no lleguen a llevarse nunca a la condición de delito, ¿no? A ser imputable como delito. Todos estos riesgos que no son menores por no llegar a ser delito deben tener su relevancia dentro de una solución. Yéndome también a otros aspectos más satélites, pero que tienen que ver con el tema de compliance, un poco ligando con lo que comentaba Javier en la primera intervención, es fundamental también contar con un sistema de provisión de riesgos económicos que al final te ayude a dotar de una certidumbre dentro de lo que es un riesgo de posible impacto económico dentro de una organización, y que te ayude a reportar al financiero cuando pregunte cómo va a impactar esto en la cuenta de resultados de mi organización, o al propio director de la compañía, ¿no? Si nos vamos al segundo punto, el tema de la productividad, una solución de global o donde se encuadre compliance siempre debe estandarizar procedimientos y redundar en el ahorro de tiempo y en la eficiencia interna, es claro. Esto es muy relevante, lo que hemos visto en nuestra experiencia, porque
El responsable de compliance en las empresas, por lo general, ahora se están un poco cambiando las tendencias, lo ha asumido en una primera instancia el propio abogado de empresa. Es al que le ha caído el marrón, entre comillas, y así nos lo dicen coloquialmente los abogados de empresa, de gestionar todo el plan de cumplimiento, sin dejar de compaginar con sus labores propias de abogado de empresa, ¿no? A otros niveles, corporativo, incluso temas laborales, fiscales, etc. En este sentido, es relevante que la herramienta de solución de compliance esté integrada con una solución global que permita acudir en un solo servicio, con una misma usabilidad, con todo lo que derive bien de la gestión propia de compliance como de otra gestión que pueda ser extrajudicial, que pueda derivar en un compliance o no, para un poco ser eficientes, en esa eficiencia interna. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, en un departamento legal de empresa se comparte una misma solución en la que hay una parte donde está integrada la solución de compliance, una parte donde está integrada una solución más procesal o laboral, etcétera, cada una utilizada por el usuario que corresponda, no pueda parametrizarse con unos permisos y una confidencialidad adecuada, porque puede darse la circunstancia de que el responsable de compliance tenga encima de la mesa un asunto, un riesgo importante que afecte al compañero de la mesa de al lado, que sea un abogado, ¿no? O incluso a su propio superior. Entonces, el tema de la confidencialidad de los permisos es algo clave, ¿no? En materia de compliance. En términos de productividad, también un poco incidiendo en lo que ha comentado Daniel, cuanto más implantaste la cultura de compliance en la empresa, desde el trabajador más novel hasta el CEO, las perspectivas de éxito de la implantación del plan de cumplimiento tendrán muchas probabilidades y seremos también más productivos. En este sentido, el tema del canal de denuncias yo creo que es algo importante, ¿no? El mismo hecho de que la empresa implante un canal de denuncias, un canal corporativo como se ha creado desde denominar, ya lleva la cultura de compliance a todos los rincones de la compañía, siendo además un instrumento óptimo para centralizar y gestionar todas las denuncias con la trazabilidad que corresponda. El tercero de los puntos es casi obvio, ¿no? El retorno de la inversión. Con los dos anteriores está todo comentado, ¿no? O sea, qué mejor inversión que evitar condenas, sanciones, multas, que ahorrar tiempos y ser más eficiente internamente, y que algo que parece intangible pero que no lo es, que es el tema de la reputación de la marca, ¿no? que incide también en lo que comentaba Javier al principio de ganar más negocio. Entonces, bueno, yo creo que la defensa que un compliance officer, un abogado de empresa ante el jefe de compras, el CEO, etcétera, de una inversión de este tipo, yo creo que está justificado. Por supuesto, todo ello en un entorno de adaptación tecnológica a las necesidades de la empresa y de seguridad. De nada nos serviría tener una solución global que tuviera agujeros, que pudiera ser atacado por terceros o que no cumpliera la normativa de protección de datos, ¿no? En definitiva, nada, por acabar ya y no robar más tiempo a la audiencia, lo que queremos incidir es que compliance lo es todo, por así decirlo, ¿no? No solo se ciñe a penal, esto es un universo que va a ir creciendo cada vez más y más, y no solo se debe ceñir también la responsabilidad de compliance en ese compliance officer o responsable, sino que debe ser algo transversal a todos los departamentos de la empresa y sus empleados. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemi. Pues ahora Hans nos va a ayudar desde nuestro control a que los que queráis participar planteando vuestras preguntas lo podéis hacer al ponente que consideréis oportuno. Bueno, mientras aparecen las preguntas, agradeceros en el tema del cumplimiento cómo habéis gestionado los tiempos, ¿eh? Lo cual, pues si la gente que quiere participar... Tenemos una pregunta que a mí me parece altamente interesante, que es de David Hernández, que nos pregunta cómo se integra la auditoría sociolaboral en el compliance dentro del sistema del ISO 19601.
O sea, es en concreto respecto a la pregunta de seguridad y salud, ¿no? Sobre la integración sociolaboral o de la auditoría sociolaboral dentro de la certificación de compliance. O sea, se refiere a los riesgos que tienen que ver con las personas, que está integrado, ¿no? O sea, el riesgo, hay una serie de riesgos penales relacionados con las personas que están incluidos, también están incluidos dentro de la auditoría. Entonces, cuando se audita ese departamento, en función de los riesgos que hayan sido identificados por la empresa, hay una serie de elementos básicos que se auditan a recursos humanos relacionados con la gestión, contratación del personal, incluso hay alguna serie de requisitos específicos que en las contrataciones o en las promociones requiere que sean personas que no hayan tenido, o sea, que sean promotoras de temas de compliance. Es un punto muy específico que está incluido dentro de la norma. Entonces se audita ese departamento, pues sus objetivos, sus procedimientos, sus procesos, teniendo en cuenta estos requisitos específicos de la norma. Es como un departamento más, como puede ser, es el mismo formato para el departamento de compras o para cualquier otro departamento, pero está incluido puesto que es un riesgo, si esa organización tiene ese riesgo penal incluido en su registro, identificado correctamente. ¿Queréis aportar algo? Yo creo que lo explico perfectamente. De todas formas, para ser más efectivos, lo que sí que os recomendamos es que cuando hagáis alguna pregunta nos especifiquéis a qué ponente va dirigido. Vale, tengo otra para Olga. ¿Podría volver a describir la fase 1 y 2 del proceso de certificación? Sí. Normalmente la auditoría tiene una fase 1 y una fase 2, ¿no? Que son las dos en la instalación. Entre la fase 1 y la fase 2 hay entre 1 mes y 3 meses. La fase 1 está muy enfocada a ver que el diseño del sistema de gestión de compliance es correcto, ¿no? Entonces, es correcto son dos cosas. Uno es cumple con los requisitos de la norma, de la UNE 19.601, y dos, esos riesgos que están en el corazón del sistema están incluidos en los controles. O sea, los controles establecidos son suficientes para gestionar esos riesgos y esos controles se han incluido en los planes de formación, en los procedimientos, en los manuales, en todo el sistema de gestión, y además allí se mira que hay planes para hacer las cosas, planes de formación, planes de auditoría, planes, o sea, que existen esos planes, ¿no? Es una auditoría del diseño del sistema, mientras que la auditoría de fase 2 se audita a todos los departamentos y personas involucradas para ver realmente la implantación de esos procedimientos, de esa formación, de esa cultura de compliance y de esos procesos, la eficacia de esa formación y ver que los elementos de mejora continua son suficientemente sólidos como para lograr mejorar. Son los dos objetivos de esas dos fases. No sé si se refiere más a más detalle o lo que es el propósito de la fase 1 y fase 2. Vamos a verlo un poco porque tengo una para la parte directamente de abogados y sobre todo los penalistas. Carmen Porras nos pregunta qué opináis sobre el elenco de delitos que ahora mismo están tipificados y si estos se van a ampliar, porque a ella se le ocurren muchos delitos que se pueden cometer dentro del ámbito de una empresa que ahora mismo no están tipificados. Bueno, yo creo que evidentemente estamos en una fase todavía embrionaria del compliance. La Ley Orgánica 1/2015 establece una serie de tipos que pues, supusieron en la práctica un lanzamiento del mercado. Yo creo que necesariamente esos tipos se tienen que ir actualizando en función de las necesidades, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que dentro del conjunto de los tipos penales, bueno, pues hay unos que son de directa aplicación al conjunto de las empresas, los otros son tipos residuales que efectivamente se van a aplicar a las personas públicas, pero de una manera evidentemente mucho más yo creo que al final son las estadísticas los que nos determinarán los tipos que finalmente se van a ir incorporando a aquellos otros que se van a ir eliminando. Yo creo que hubo un esfuerzo por parte del legislador por incorporar determinados tipos delictivos que no estaban en nuestro Código Penal, o por lo menos no en relación directa con la responsabilidad de las personas jurídicas. Por contra, creo que los tipos delictivos que tienen que ver con tramas criminales
crimen organizado, francamente, por sistema normalmente, salvo actividades muy concretas, suelen quedar excluidos en los sistemas de gestión de compliance y probablemente haya que darle una revisión a la catalogación de esos tipos delictivos. Suele ser una queja que las empresas nos trasladan, pero en definitiva está claro que se irán revisando. Sí, yo creo que esto que comenta Daniel es muy importante, ¿no? En el sentido de hay tipos como la estafa que son de general aplicación y hay tipos que son para tramas organizadas que verdaderamente, bueno, evidentemente tienen que estar, pero que no responden a una necesidad efectiva de las personas jurídicas o de las empresas porque efectivamente no se corresponde con su actividad habitual. Perfecto, tenemos para hacer una ristra larga de preguntas también para Olga, porque también el tema del webinario son los sistemas de compliance. Tenemos aquí una. Quisiera saber cómo se hacen las auditorías de la 19601 en una empresa que ya tiene la certificación de la ISO 9001. Sí, la sistemática de, vamos a decir, no el tiempo, porque una auditoría de compliance puede ser más larga que una auditoría de ISO 9001, pero la sistemática es parecida a una auditoría. Entonces, si hay algún riesgo, por ejemplo, si hay alguno de los riesgos penales que está cubierto, como el que comentaba, ¿no? Por ejemplo, temas de seguridad alimentaria. Si es una empresa de alimentación, tiene una serie de esquemas, IFS, la RC, ¿no? Que están regulando ese riesgo penal que es la seguridad alimentaria. Obviamente, aunque ese riesgo está en el catálogo, la auditoría no se va a centrar en ese aspecto porque al tener esa serie de controles, ese riesgo desde nuestro punto de vista está bajando. O sea que en realidad la auditoría es como si fuera un pack. Pero si, por ejemplo, esa empresa dentro de su sistema de gestión de calidad no tiene ningún riesgo penal, es completamente independiente porque son otros riesgos distintos. O sea, por eso se hace esa revisión previa ad hoc para cada organización para ver cuál es la situación que tiene en el nivel de gestión de riesgos con otros sistemas, ¿no? Porque el sistema de gestión de compliance lo que tiene es que cubre aspectos variadísimos de organizaciones, ¿no? Y se necesita muchas veces tenerlos gestionados por otro tipo de sistemas de gestión o procesos de la organización. Perfecto. Tenemos aquí también una de David Yonin. ¿Nos podrían determinar qué tipo de empresas necesitan contratar una persona para encargarse internamente del compliance y para cuáles sería recomendable tenerlo externalizado? Ahí yo creo que va a los 4. Bueno, yo creo que en realidad depende efectivamente de la estructura de la empresa. Lo habitual o lo ideal sería que el ámbito del responsable de compliance pudiera estar incardinado probablemente ligado a los comités de auditoría interna, cosa que no se da en el mayor porcentaje de empresas o de nuestras pymes que no tienen esa estructura. Externalizar o la función de compliance yo creo que tiene el inconveniente de que requiere un conocimiento de las actividades internas de la empresa y del día a día. No me parece que sea muy recomendable externalizar totalmente esas funciones. Y evidentemente es cierto que en el mercado ahora mismo hay una demanda de ese perfil profesional, pero creo que tiene que ver más con las responsabilidades y con el régimen de responsabilidad que asume el compliance officer que realmente con la formación, porque todavía hay una formación escasa. Normalmente las pequeñas empresas lo van a ir a externalizar. Yo creo que son razones económicas. Las grandes empresas pues evidentemente lo tendrán dentro de la estructura interna. Tenemos otra pregunta para Olga, que sobre la auditoría del propio compliance officer o del órgano del compliance. Sí, claro que no puede hacerse suponiendo, ¿no? Me imagino que la persona que lo pregunta supone que el compliance officer va a ser el auditor interno, ¿no? Entonces, ¿quién audita al auditor? ¿Quién audita al auditor interno y esas funciones, ¿no? Eso es uno de los temas que se identifican también como una desviación, ¿no? Porque, claro, la función muchas veces es el compliance officer que está haciendo la auditoría interna de todo el sistema de gestión y su parte tiene que estar auditada también, por lo tanto se necesita otra persona de la organización que seguramente no será tan experto en compliance como él, obviamente, pero que sea capaz de interpretar cómo él está implementando los procesos de su responsabilidad. Javier, ¿alguna
que mencionaste una sentencia que arrojó bastante claridad sobre el compliance. ¿Nos podrías detallar de qué sentencia se trata? Entiendo que se refiere... Javier. No, yo hice referencia a la sentencia 154/2016 del Pleno del Tribunal Supremo, que fue en el que el estimado José Manuel Mozal Martín estableció los criterios en ese pleno con una votación muy discutida de cuáles debían de ser realmente los criterios tanto de imputación de la responsabilidad a la persona jurídica como por primera vez el establecer ese criterio de cultura de cumplimiento. Bueno, se han seguido varias sentencias, la de marzo también de la Sala Segunda y algunas más. Estamos empezando a caminar, realmente todavía no hay una jurisprudencia muy extensa sobre cuáles son los criterios, pero es verdad que ya se van definiendo de una forma relevante y es fácil localizar este tipo de pronunciamientos judiciales, ¿no? También esos pronunciamientos son en este momento todavía más de índole formal que de índole material, con lo cual bueno, estamos en una fase embrionaria desde el punto de vista jurisprudencial y quedan muchísimos aspectos por definir. Vamos a ver si hay más preguntas. Ahora mismo no. Pues por ejemplo, yo aprovecho, Olga comentaba antes acerca de la auditoría del Compliance Officer. Yo creo que un tema que está siempre encima de la mesa es qué responsabilidad tiene el Compliance Officer sobre las decisiones empresariales. Yo creo que es importante aclararlo porque cuando hablamos de compliance muchas veces tenemos que ponernos el gorro, y permítame la expresión, el gorro empresarial. Nosotros no somos jueces, no somos fiscales, somos empresarios. Y cuando actuamos de compliance officer estamos defendiendo a la empresa, estamos asesorando a la empresa. Entonces yo creo que es bueno reflexionar acerca de esa responsabilidad del compliance officer y valorar que el compliance officer es un asesor en materia de compliance de la propia dirección de la empresa, con lo cual la responsabilidad la tiene que asumir quien toma las decisiones dentro del mundo empresarial, no el que asesora, porque si no, yo creo que estaríamos desvirtuando la figura del compliance officer. Aquí Corín Vidal nos dice: entiendo que un comité de compliance de 3 personas que cubre toda la organización sería correcto. Sí. Eso sería el órgano, ¿no? El órgano colegiado y sí, podría ser. Depende de la estructura de cada empresa. Podemos hablar de compliance officer interno, de compliance officer externo, podemos hablar de compliance officer individual, de compliance officer como órgano colegiado. Mixtos también, hay algunos que tienen pues eso, el responsable, ¿no? El responsable de recursos humanos, el responsable legal, y tienen una persona externa dentro de su comité. O sea, hay diferentes modalidades, va a ser correcto. A ver si encontramos alguna más. De momento no hay, así en plan. Una de las preguntas que, ya desde el punto de vista también de empresario, una de las cosas que siempre nos asusta mucho de empezar a hablar de cosas de certificación, porque siempre es un proceso largo, arduo, que lo hemos tenido nosotros, que durante unos cuantos años hemos intentado realmente concienciar, sobre todo nuestra profesión, de la parte de la abogacía, sobre la necesidad de la certificación. En tu opinión, ¿causa mucho trastorno realmente empezar a hacer la certificación? ¿O es como yo siempre les aporto, que es muy clarificador hacer un proceso? Para nosotros, los sistemas de gestión de compliance son una herramienta. Entonces, las herramientas se pueden utilizar bien o mal, ¿no? Entonces, lo importante es tener un objetivo claro de qué es lo que se quiere conseguir con esa herramienta. Entonces, si tienes una motivación clara, pues estar más tranquilo, tener una ventaja competitiva, que te valoren mejor en el mercado, el esfuerzo será proporcional al resultado. Entonces, claro, cuanto más depurado será el sistema de gestión y más ad hoc y más concreto, menos costoso va a ser para esa organización. Lo que es costoso para las organizaciones es tener sistemas de gestión de compliance de estantería que son iguales para todas las organizaciones porque no cuadran con la organización. Ese es el coste real para una organización en el medio plazo. Pero si es para gestionar el objetivo concreto que se pretende con esa herramienta, esos sistemas siempre aportan beneficios y el retorno es bueno, ¿no? Yo, como dice Olga, diría que el reto, que lo difícil realmente es implementar de forma efectiva un
un sistema de gestión de compliance es realmente complicado y que funcione en el tiempo, porque a la certificación se llega de una forma natural. Si la empresa realmente lo está implantando de una forma adecuada, va a llegar un momento en el que vea como una ventaja adicional el certificar ese sistema, pero realmente complicado es aterrizar de una forma efectiva y en el día a día el sistema. También hemos hablado mucho prácticamente los cuatro habéis hablado también del valor que tiene una certificación para la reputación de la misma empresa, ¿no? Como cualquier certificación también en el 9001, que esa comprobación de la calidad y la calidad demostrada, como yo siempre digo, es una ventaja adicional. Hablando, quizás un poco preguntando aquí al ex magistrado, desde el punto de vista judicial, sus señorías cuando están en el banquillo y tienen delante a alguien y que puede demostrar que tiene un sistema de compliance certificado perfecto, ¿cómo ve un juez o un magistrado un sistema de compliance certificado? Vamos a ver, yo creo que la certificación, por ejemplo, el modelo que ha propuesto Olga me parece espléndido y me parece absolutamente en este momento imprescindible. Yo creo que responde a una necesidad real el que verdaderamente exista una apuesta formal, pública, acerca del cumplimiento correcto por parte de cualquier persona jurídica de los sistemas de compliance. Ahora bien, también tenemos que pensar que desde el punto de vista estrictamente procesal, la certificación no es más que una presunción juris tantum de cumplimiento, que efectivamente, más allá de la aportación de la certificación, la empresa probablemente tendrá que acreditar que efectivamente el contenido de esa certificación se está cumpliendo de manera real y efectiva. Entonces, yo creo que es imprescindible la certificación, hay que apostar decididamente por la certificación en todo el ámbito del compliance, pero tampoco pensemos que la certificación supone una patente de curso para liberar en cualquier caso de responsabilidad a una persona. Perfecto. Tenemos una pregunta más, que es ¿qué tipo de controles se puede establecer sobre los proveedores para evitar que generen un riesgo para quien los contrate en materia de compliance? Bueno, yo creo que es evidente que las empresas tienen que tener una política de contratación y de homologación de proveedores, de contratación en el sentido de que hay que preservar los principios de transparencia, concurrencia a la hora de seleccionarlos, y por otra parte exigir a los proveedores, y eso está sucediendo porque tenemos y estamos viendo cada día más que los modelos de compliance se van cayendo en cascada desde las grandes empresas en contratación con respecto a sus proveedores, y claro que tiene que alcanzar a los proveedores y a los colaboradores y a los subcontratistas, es decir, a todos aquellos que al final estén prestando servicios para la empresa, bien sugiriéndoles que acepten y acaten el sistema de compliance que tengo establecido, nuestras políticas, o bien confirmándome y asegurándome de que tengan unos sistemas efectivos adaptados al tamaño de su empresa. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice Daniel. No hay que olvidar que esa homologación de proveedores lo que supone también es una prevención que establece la empresa con relación a los prestadores de servicios que van a llevar a cabo cualquier tipo de producción de bien o servicio, valga la redundancia, con relación a la misma. Lo que estamos tratando es de cubrirnos acerca de la responsabilidad homologando proveedores que puedan cometer los proveedores en nombre de la propia empresa. Y una pregunta realmente muy concreta para Olga. ¿Cuál sería el coste de una certificación para una empresa de aproximadamente 100 trabajadores? Claro, es difícil, pero bueno, depende mucho de los riesgos penales que tenga y de cuál es el estado de situación, ¿no? Pero porque, así como para otros esquemas, sí que hay unas tablas de acreditación, que las entidades de acreditación nos hablan de días en función del número de empleados. En este esquema no lo hay. Pero para una empresa que vamos a decir que tiene los riesgos comunes relacionados con finanzas y con personas, no pasaría de los 6.000 euros. Una empresa, vamos a decir, de riesgo medio, no una empresa que tiene riesgos altos. Vamos a poner una estimación. Y vamos a colar ya en la última. ¿Qué competencias debe demostrar un auditor externo? Sí, pues según los criterios de acreditación de NAC, la única competencia que está definida en concreto, o sea, cada organización, cada entidad de certificación debe definir las competencias por el momento, ¿no? La
La única competencia definida es que en la visita tiene que haber un abogado penalista, ¿no? Entonces, la idea a día de hoy es que la entidad de certificación define cuáles son los criterios de competencia del auditor externo, que tienen que recoger pues, aspectos relacionados con la auditoría, aspectos relacionados con el conocimiento de las organizaciones y sus riesgos penales y aspectos relacionados con el compliance, básicamente. Se va a iniciar el grupo de trabajo de creación por UNES, se va a crear el grupo de trabajo de creación de esos criterios de competencia. El proceso de acreditación está abierto y estamos en ese proceso, entonces por el momento cada uno presentaremos nuestros criterios de competencia que serán evaluados por la Entidad Nacional de Acreditación y cuando ese documento esté aprobado habrá que incorporarlos o buscar las diferencias, los gaps, incorporarlos a los criterios. Pero básicamente 17.000, las normas de sistemas de gestión obligan a tener, vamos a decir, la expectativa es un profesional que tenga más de 4 años de experiencia en sistemas de gestión, en compliance, en legislación y que tenga cursos de auditor reconocidos, de que tiene la capacidad de aplicar esos criterios de auditoría. Ese es el estándar, vamos a decir. Perfecto. Y una, para finalizar, una mía, sobre cómo veis el estado de concienciación, por un lado, de las empresas sobre el compliance y luego ya para que nos concede mucho más concreto el estado de la concienciación de una buena calidad de los procesos y de las propuestas que hacemos desde el sector legal. ¿Veis las empresas muy concienciadas y los hagamos también preparados para poder hacerlo? Vamos a hacer el panel completo. Yo, vuelvo a sostener lo que ya he mantenido públicamente. Yo creo que en este momento todavía no hay una enorme concienciación por parte del empresario. El empresario, cuando concibe el compliance como una sanción penal, lo que nos viene a decir es, mire, yo llevo 20 años a lo mejor trabajando, no he tenido ningún conflicto con la jurisdicción, espero no tenerlo nunca jamás, con lo cual ese empresario lo que hace es que en vez de prepararse de cara al compliance, improvise. Y si un día tiene un conflicto, pues tratará de salir de la mejor forma posible. Por eso yo creo que no es la sanción, lo decía en mi intervención, no es la sanción el mejor argumento. El tema tiene que ir fundamentalmente orientado a la contratación de bienes y de productos, de servicios. Cuando nosotros fomentamos el compliance como una forma de incentivar el negocio, de incentivar la actividad económica, el compliance yo creo que cobra mucha más fuerza, mucho más vigor y desde luego conciencia mucho más a cualquier empresario de la obligación de cumplimiento. Yo en mi experiencia diría que la PYME efectivamente, y que ha salido de la crisis en los últimos años, que todavía no está probablemente concienciada y en algunos casos preparada, hay que ir a empresas que tengan ya una misma estructura interna profesionalizada, no en el ámbito solamente de empresa familiar, que es el mayoritario en nuestro país y que es el que sí que realmente tiene claro que quiere mejorar sus procesos, que quiere mejorar su forma de trabajar y que quiere ir hacia esa cultura de cumplimiento. Para el resto de las empresas, yo creo que ahora mismo es una commodity, todavía no ven el alcance positivo que tiene el compliance. Y nuestra visión es un poquito diferente porque, claro, los clientes que se acercan a nosotros es porque ellos consideran que están trabajando ya en compliance desde hace un tiempo y que quieren demostrar que realmente tienen un certificado que les avala. Entonces, claro, nuestros clientes son un poco los best in class, ¿no? Los que están concienciados. Eso es. Cuando ya llegan ya están concienciados y quieren demostrar que lo están haciendo muy bien. Bueno, desde nuestra perspectiva de Thomson Reuters, en la investigación de mercado que hemos hecho, sí que queda mucho por avanzar en el tema de la cultura compliance con carácter amplio. Es cierto que la concienciación ha venido en un primer momento por el miedo a la sanción o a la multa y esos conceptos hay que cambiarlos. Lo que sí que vamos detectando cada vez más es que el papel protagonista de Compliance Officer, del departamento jurídico donde se incardina ese responsable, cada vez es mayor y es más tenido en cuenta dentro de las organizaciones empresariales. Y eso es un síntoma positivo de que las cosas están cambiando y que no solo se están viendo estas figuras como un centro de coste, sino que también es una inversión a futuro dentro de la empresa. Eso es un síntoma positivo que estamos percibiendo. Bueno, muchas gracias a Javier, a Daniel, a Olga y a Jaime por vuestras magníficas exposiciones
Y agradecer también la audiencia que hemos tenido, por lo menos de inscritos, no sé cómo ha estado luego la audiencia real. Y sobre todo, y en primer lugar, agradecer a Thomson Reuters por habernos apoyado en este proyecto y deciros que este es el primero de una serie de webinarios, que cada uno tendrá una temática que intentaremos que sea diferente y que resulte de vuestro interés, y os iremos informando, y agradeceros vuestro interés por estos webinarios.